Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, el Centro Sefarat es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades como la que hoy nos trae aquí, esta conferencia que vamos a tener hoy, gracias al profesor, al investigador Jaime Cuenca. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde hoy aquí. Muchas gracias a vosotros, Israel. Jaime Cuenca es investigador del Instituto de Estudios de Ocio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto y además, y sobre todo ese es el motivo por el que le trae a nuestro canal, es autor del libro Proveer o Transformar. Es un libro, un ensayo, una disertación sobre el texto, el autor como productor de la obra del autor, perdón, Walter Benjamin, un autor un pensador, un autor, digamos, de referencia y del que hemos hablado muchísimas ocasiones aquí en el canal de YouTube del Centro. Comentábamos antes con Jaime lo oportuno precisamente de hablar de la visión que Walter Benjamin tenía de la reproductibilidad técnica de las obras y por tanto de lo oportuno que es su ensayo, este libro, Proveer o Transformar. Así que, Jaime, de nuevo te agradecemos muchísimo que nos acompañes y cuando quieras, todo tuyo. Genial. Muchísimas gracias, Israel, por la presentación. Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, lo primero quiero agradecer al Centro Sefarat Israel el que me acoja en su programación de actividades que son siempre de muchísimo interés y en la que soy consciente de que Walter Benjamin, como no podía ser de otro modo, pues ha tenido un lugar destacado. Han pasado ya varias personas hablando de distintos aspectos de su obra, especialmente de su relación con la tradición judía, que siempre fue de gran interés para él, ¿no? Hoy vamos a quedarnos en un aspecto quizá más biográfico, aunque también nos centraremos en cómo este tiene un impacto claro en su obra, en la cristalización de su pensamiento, que tiene que ver con el exilio, precisamente porque estamos en un momento en el que se cumplen los 90 años desde que Walter Benjamin tiene que salir definitivamente de Berlín el 17 de marzo de 1933. Entonces, bueno, tomando, digamos, esta excusa del 90º aniversario del comienzo del exilio de Walter Benjamin, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre cuáles son las condiciones de su exilio, de qué modo afectan a la producción de su pensamiento, de su obra, de qué modo afectan a su vida de una forma terriblemente trágica, como es bien conocido por todos. Como comentaba Israel muy amablemente al comienzo, yo me he venido ocupando de Benjamin desde hace pues, más de 10 años en mi trabajo como investigador y como docente universitario en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Em, pero es verdad que últimamente, sobre todo, he tenido ocasión de centrarme en uno de sus textos, que es El autor como productor, del año 1934, bueno, para la elaboración de este libro, que es Proveer o Transformar, en el que yo lo que trato es de contextualizar esta obra tanto en su horizonte biográfico como en la constelación de conceptos e ideas que dan cauce al pensamiento de Benjamin en los últimos años de su trayectoria y por lo tanto la madurez de su pensamiento. Lo que vamos a hacer hoy aparecerá también el autor como productor, porque me parece justamente, y así lo haremos al final de esta charla, me parece que es un lugar muy sintomático donde quedan abiertas en canal las duras condiciones de la vida y producción intelectual de Benjamin en el exilio y que es un lugar privilegiado para tomar conciencia de estas y del modo en que estas impactan en su pensamiento. De modo que volveremos al final al autor como productor, pero antes querría hacer un par de cosas. En primer lugar, bueno, pues quizá presentar brevemente la figura de Benjamin en un sentido más amplio, también biográfico, para aquellos que no estén tremendamente familiarizados con su peripecia vital, ¿no? En segundo lugar, algunas consideraciones sobre el exilio más generales y sobre todo quizá desmontando o tratando de contribuir a desmontar algunas asunciones de partida que podemos tener muy interiorizadas en torno a este
exilio masivo de intelectuales, de profesionales liberales y de diversas de personas, principalmente de origen judío, ¿no? Que tiene lugar tras la implantación del Tercer Reich en Alemania, ¿no? Veremos algunas cuestiones que conviene matizar, que conviene comprender en mayor complejidad sobre el exilio, sobre este fenómeno. Y finalmente hablaremos específicamente de cuál es el impacto en su obra y pondremos como ejemplo el autor como productor. ¿De acuerdo? Bien, creo que conviene entonces iniciar esta charla con una presentación general de Benjamin. Benjamin procede de una familia judía asimilada que pertenece en realidad a la alta burguesía berlinesa. Él vivió toda su vida, no solo como niño en la casa paterna, sino también tras independizarse, en el Berlín oeste, en la zona buena de Berlín, por así entendernos, ¿no? Y esto afecta desde luego a sus vivencias de la ciudad desde niño, que luego se plasmarán en esa bellísima obra que es Infancia en Berlín en torno a 1900, y afectará, por supuesto, a su trayectoria intelectual de entrada porque le permite una larguísima formación. De hecho, si podemos estructurar de alguna forma su trayectoria intelectual por fases o por etapas, tendríamos que hablar de una larga etapa hasta 1925. Benjamin nace en 1892 en Berlín. Una larga etapa, digo, hasta el año 25, en el que de alguna forma su horizonte de expectativas coincide con la carrera académica. Él espera, de una forma u otra, acabar abriéndose camino en la universidad alemana y como docente de filosofía, principalmente. También es muy cercano, desde luego, a la filología, ¿no? A la germanística. Y a ese empeño dedica buena parte de sus esfuerzos hasta el año 25. Él estudia filosofía en Freiburg, en Friburgo, en Berlín, en Múnich, en Berna, ya con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En fin, él va pasando por distintas facultades y por distintas universidades, cosa que se lo permite pues, la asentada situación económica de su familia, ¿no? de su padre principalmente. Esto cambiará, es cierto, con el momento de la hiperinflación en la República de Weimar, es decir, estamos hablando ya de los años 20, donde empezará a haber mayores tensiones, digamos, a nivel intrafamiliar, por esta condición, digamos, de eterno estudiante de Benjamin, que esta será incluso una de las figuras que luego aparezcan en su trayectoria intelectual, por ejemplo, en la obra de los pasajes, el estudiante infinito, eterno estudiante. Y llegará un momento en el que su padre incluso le imponga el ultimátum de volver a la casa paterna por no poder mantenerle de otra forma, incluso, bueno, pues porque sus negocios empiezan a ir mal, ¿no? Digo que esto termina en el año 25, porque cuando Benjamin ya ha terminado sus estudios de filosofía y se ha doctorado en Berna, continúa con el paso siguiente en la carrera universitaria en Alemania, que es presentar el escrito de habilitación, es decir, aquello que te habilita como docente universitario. Una especie de segunda tesis, ¿no? Él escribe este escrito de habilitación para la Universidad de Frankfurt, pero cuando llega el momento de defenderlo, se le avisa de que no va a ser aceptado este escrito. Y antes de aceptar una reprobación pública, pues Benjamin lo desestima ese paso. Es decir, que tenemos el verano, julio de 1925, con el rechazo de su escrito de habilitación en la Universidad de Frankfurt como el punto final de esta primera fase en la vida intelectual de Benjamin, que es el horizonte académico. Una vez que eso desaparece, digamos, una vez que Benjamin se desengaña de que no va a ser posible ir por ahí,
Entonces comienza su vida como crítico independiente. Es decir, él, por supuesto, para esa fecha ya había escrito mucho, escribe desde muy joven, ¿no? Publica en revistas, en periódicos desde muy joven, pero a partir de 1925 Benjamin entiende que debe ser su medio de subsistencia. Y además se impone, esto aparece en algunas cartas como una confesión personal de Benjamin, se impone un objetivo ambiciosísimo que es ni más ni menos que el de ser considerado el primer crítico en lengua alemana, el primer crítico literario. Él comienza, por lo tanto, una carrera que será muy exitosa como colaborador en distintos medios de comunicación, principalmente periódicos, revistas sobre asuntos literarios, pero también en la radio, por ejemplo, que era entonces un medio muy novedoso y que eran colaboraciones muy bien pagadas, ¿no? Él es un notable experimentador en el formato radiofónico, hace programas para niños, hace programas experimentales, ¿no? Y lo cierto es que le va bien y que va teniendo un renombre considerable en el ambiente, en el efervescente ambiente cultural y literario de la República de Weimar. Bien, esto es justamente lo que el exilio interrumpe. En el 17 de marzo de 1933, cuando tiene que abandonar Berlín definitivamente para no volver nunca, por la estación de Zoologischer Garten, por la estación del Parque Zoológico. Todo esa posición de reconocimiento, ese modo de subsistencia como periodista, digamos, o colaborador libre de distintos medios, ¿no? Pues desaparece. Y esto abre una última etapa de su trayectoria vital e intelectual, que son los 7 años que transcurren entre marzo de 1933 y septiembre de 1940, cuando muere, cuando toma su vida en la frontera franco-española, como es bien sabido, ¿no? Son años complicados en los que Benjamin se mueve mucho de un sitio a otro por necesidades, por urgencias económicas, ¿no? Sufre, desde luego, un enorme empobrecimiento en sus condiciones de vida, ¿no? Y, de hecho, nada más salir de Berlín, pasa por varios destinos seguidos, ¿no? Primero, su destino inmediato es París, a donde llega la mañana siguiente, el 18 de marzo, pero inmediatamente después se va a Ibiza y pasa varios meses en Ibiza, precisamente por considerarlo, aunque a día de hoy nos parezca extraño considerarlo así, por considerarlo uno de los lugares más baratos de Europa, es decir, donde podía subsistirse con el mínimo gasto económico, ¿no? Con el dinero que había reunido, va a Ibiza, donde ya tenía ciertos contactos por una estancia anterior, en el año 1932, el año antes, y por lo tanto pasa allí digamos, los primeros meses de su exilio, ¿no? La vuelta a París es muy difícil, es una vuelta en la que él está enfermo, ha contraído malaria en la isla, en parte por sus condiciones pues, paupérrimas de subsistencia. Llega a París enfermo, sin una auténtica red de contactos que la tiene en parte, pero que le facilite nada sustancioso, ¿no? Y con la preocupación de cómo ganarse la vida a partir de ahora. En París estará un tiempo, hasta el verano del año 34, cuando va a Dinamarca, donde está su amigo Bertolt Brecht, en Svendborg. Después tendrá una estancia en San Remo, donde ha abierto una pensión su exmujer, Dora, ¿no? Y luego, de nuevo, vuelta a París en octubre del 35. En realidad, es ahí, fijaos, estamos ya hablando de finales del año 35, cuando él ha abandonado Berlín en marzo del 33, será ahí cuando se empieza a estabilizar su situación en el exilio, ¿no? Prácticamente 2 años y medio después, ¿no?, de que comience. Las conversaciones con el Instituto para la Investigación Social, donde está su buen amigo Adorno y dirigido por Max Horkheimer, que a la sazón ya se había trasladado a los Estados Unidos de América,
comienzan a tomar un buen rumbo y finalmente en enero del año 36 Benjamin comienza a recibir por parte del instituto un apoyo económico regular, lo que le convierte en un colaborador pagado del instituto, una especie de corresponsal en Europa del instituto, y lo cual le dota de una cierta estabilidad. A partir de ese momento ya se quedará en París los años hasta el año 40, con algunas estancias de nuevo con Brecht en verano, en Swedenborg o de nuevo en San Remo con su exmujer, con Dora. Esta aparente estabilidad, claro, saltará por los aires con el estallido de la guerra. Le sucede cuando estalla la guerra lo mismo que a otros exiliados alemanes que habían salido huyendo, escapando para salvar su vida de la Alemania de Hitler y que, sin embargo, al estallar la guerra se ven tratados por las autoridades francesas como extranjeros no deseados. Es decir, son retenidos en campos de detención, se les da la orden de acercarse a determinados centros en todo el país y son retenidos allí. En el caso de Benjamin, no durante mucho tiempo, porque sus contactos franceses logran movilizarse para que su caso sea revisado pronto y le dejen salir. Pero lo cierto es que a partir de ahí la situación en Europa empeora prácticamente día a día, ¿no? Benjamin se resiste a abandonar París, donde él ha encontrado una cierta estabilidad, donde principalmente él tiene la fuente básica de su trabajo principal en esos momentos, que es la obra de los pasajes, y para eso necesita estar al lado de la Biblioteca Nacional en París, ¿no? Se resiste a abandonarlo hasta que finalmente en junio del 40, apenas 2 semanas antes de que entre en París el ejército alemán, Benjamin escapa. Escapa hacia el sur de Francia, como tantos otros exiliados alemanes. Desde Marsella intenta embarcarse rumbo a los Estados Unidos, puesto que Adorno le ha conseguido ya para entonces una visa de entrada en los Estados Unidos, ¿no? Pero su problema es que para aquel momento Benjamin ha sido privado ya de su nacionalidad alemana, ya veremos luego por qué, y esto hace que las autoridades francesas no le expidan un visado de salida. Autoridades francesas que, recordemos, son ya las del gobierno de Vichy, porque Francia capitula a los pocos días, claro, de la invasión alemana. Por lo tanto, autoridades colaboracionistas con el régimen nazi. Ante esa dificultad, ante ese muro burocrático con el que se topa, decide, como otros que lo están haciendo a su alrededor, emprender una ruta a pie desde el sur de Francia hacia España y con la intención de luego continuar viaje quizá hacia Lisboa y allí tomar un barco a Estados Unidos. Sin embargo, como es bien sabido, vamos a recordarlo, ese viaje a través de España pues es interrumpido en la frontera, llega junto con otros acompañantes el 25 de septiembre de 1940 a la pequeña localidad de Portbou, en la frontera, ¿verdad? Y allí se presentan ante un destacamento de la Guardia Civil que, revisando sus papeles, bueno, ellos tienen orden de no dejar pasar a nadie que sea apátrida, que no tenga nacionalidad, como es el caso de Benjamin. Y entonces les comunican a Benjamin y a sus acompañantes que al día siguiente serán devueltos a las autoridades francesas, lo cual suponía, evidentemente, su entrega al régimen nazi. Ante esta amenaza, esa noche que les dejan pasar en Portbou, en un hotel, en el Hotel de Francia, Benjamin ingiere unas pastillas de morfina que llevaba consigo y se quita la vida. Bien, ese es el final trágico del exilio de Benjamin y, aunque sea muy aceleradamente, pues estas son las distintas fases de su trayectoria vital e intelectual. Es cierto que Benjamin no es sino un caso más, ¿no? Uno más, entre el aproximadamente 500.000 de exiliados que se calcula abandonaron Alemania y Austria por el régimen nazi. 360.000 escaparon de Alemania, a lo que se suman 140.000 de Austria tras la anexión, tras el Anschluss.
entre el 80% y el 90% de estos exiliados, se estima, eran de origen judío. Bien, el de Benjamin es por lo tanto un caso más, efectivamente, digamos solo uno más de ese medio millón. Pero es también un caso muy especial por, por el modo en que esas condiciones tan duras, esa dura prueba del exilio, ¿no?, que acaba además fatalmente, ¿no?, va condicionando su pensamiento y, digámoslo así, acerándolo, aguzándolo, ¿no? De modo que es justamente en los años del exilio donde Benjamin logra algunas de las formulaciones más tensas y certeras de sus ideas. Vamos a tratar de ir viendo, en primer lugar, como decía, algunas consideraciones generales sobre el exilio, quizá desmintiendo o al menos corrigiendo, dando algún matiz más a algunas de las asunciones que podemos tener de partida al respecto, y luego nos adentraremos en cuál es el impacto sobre su obra y pondremos el ejemplo del autor como productor. Bien, la primera de las cosas que puede decirse es que no todos los exilios eran iguales. Es decir, no todos los exiliados salían, escapaban de Alemania por los mismos motivos. En el caso de Benjamin, como veremos en detalle con sus propias palabras, Benjamin en marzo de 1933 no teme directamente por su vida. No tiene un miedo fundado a que su vida vaya a terminar, a que vaya a ser detenido, a que vaya a ser internado en un campo, etc., ¿no? Todavía eso no es su situación en marzo del 33. Ahora bien, sí es la de muchos otros. Aquí está vamos a hablar de dos ejemplos muy cercanos a Benjamin, como es el de su propio hermano, Georg Benjamin, y el de un muy cercano amigo de Benjamin y de su familia, realmente, que es Fritz Fraenkel, psiquiatra y también de origen judío, de una familia judía. En los dos casos, tanto Georg como Fritz sí corren serio peligro. Se trata, sin embargo, de una persecución de motivación claramente política, en este caso, puesto que ambos pertenecen al Partido Comunista Alemán. Georg Benjamin, que es médico, es pediatra, es también un militante activo del Partido Comunista y, de hecho, en las elecciones de marzo de 1933, las que tienen lugar el 5 de marzo de 1933, pocos días antes de que Benjamin salga al exilio, es elegido diputado de una asamblea de distrito de Berlín. Por lo tanto, bueno, ocupa un cierto lugar en la política local en representación del Partido Comunista. Esto le pone de inmediato en el disparadero, en las listas negras del régimen nazi, y es detenido en abril del año 33, o sea, poco después de que Benjamin abandone Berlín. Una vez detenido, él pasa por varios cuarteles, prisiones, campos de detención. En un primer momento es dejado en libertad, tras esta primera batida general que se hace en los primeros meses de la toma del poder nazi contra sus oponentes comunistas principalmente, ¿no? Pero lo cierto es que una vez puesto en libertad, él continúa en clandestinidad su actividad militante y una vez que es delatado por ello, pues vuelve a ser detenido y esta vez su periplo por los campos termina en Mauthausen, donde muere en el año 1942. Por lo tanto, en el caso de Georg Benjamin, él no tiene tiempo u ocasión de escapar de Berlín, pero claramente tenía motivos fundados, como se ve en su trayectoria vital, para temer por su vida. El caso de Fritz Fraenkel también es bastante parecido. Era un psiquiatra con quien había colaborado estrechamente tanto Benjamin como su hermana, Dora. Y en este caso, Fritz Fraenkel es también detenido. Él era miembro fundador del Partido Comunista Alemán, si bien se había ido distanciando en los últimos años. Pero como miembro fundador era una figura prominente y, por lo tanto, figuraba en esas listas que los nazis activan a partir de la quema del Reichstag, como se sabe, ¿no? A partir de finales de febrero del 33.
En el caso de Fritz Frenkel, él es detenido el 21 de marzo, es decir, estamos diciendo que Benjamin parte al exilio el 17, 4 días después. Fritz Frenkel es detenido en su consulta por las SA, es llevado a un cuartel donde es maltratado severamente, golpeado durante días. Unos malos tratos que le dejarán, de hecho, una cicatriz en la cabeza de por vida, ¿no? Allí solo la intercesión de algunos de sus pacientes, algunos pacientes que son celebridades, un actor, un pintor, etcétera, pues logran intermediar y logran que se le deje salir, que le dejen en libertad, pero solo con el compromiso de salir inmediatamente del país, ¿no? Y en unas condiciones además draconianas, en las que solo puede llevar una maleta, ¿no? Sale él con su mujer y con su hijo pequeño, una maleta cada uno y un valor económico de 200 marcos cada uno, solo eso. Bueno, pues en el caso de Fritz Frenkel también obviamente está en peligro su vida, ciertamente. En el caso de Benjamin no es exactamente así. Esta es la estación a la que hacía mención antes, la estación del Zoo en Berlín occidental, Berlín Oeste, por lo tanto, la zona donde había vivido Benjamin toda su vida. Desde esta estación es desde donde tomará el último tren que lo aleje definitivamente de Berlín, y lo mismo hará Fritz Frenkel también, ¿no? Eran los trenes que salían hacia Francia, hacia París, los que salían de aquí. En el caso de Benjamin es en realidad el miedo a la asfixia económica lo que le hace tomar la decisión definitivamente de partir para el exilio, ¿no? En sus propias palabras, en una carta que escribe a su amigo Gerson Scholem, que había emigrado a Palestina ya tiempo antes y que estaba en la Universidad de Jerusalén, le escribe desde París: fue más bien la simultaneidad casi matemática con que se me devolvieron manuscritos desde todos los lugares imaginables. Se interrumpieron negociaciones pendientes o a punto de concluir. Se dejaron consultas sin respuesta. El terror frente a cualquier actitud o forma de expresión que no se alinee por completo a la oficial ha alcanzado una medida difícilmente superable. Bajo estas condiciones, la contención que he practicado hacia afuera en asuntos políticos, desde hace tiempo y con buen motivo, puede proteger de la persecución sistemática, pero no de morir de hambre. Efectivamente, Benjamin, a nivel político, desde mediados de los años 20, coincidiendo aproximadamente con ese final de su horizonte académico y con el comienzo de su actividad como colaborador en la prensa, experimenta un viraje que le aproxima a las posiciones del Partido Comunista. Simpatiza y es muy cercano hasta el punto de que eso, como es bien sabido, pues tiene un gran impacto en su pensamiento, que va virando hacia un materialismo histórico, ¿no? Pero nunca da el paso, aunque lo piensa seriamente en varios momentos, nunca da el paso de afiliarse al Partido Comunista, ¿no? Y como escribe en esta carta, de hecho, en los últimos tiempos, y claramente con buen motivo, ¿no?, había tomado ciertas precauciones, es decir, de no significarse especialmente, no aparecer en manifiestos, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que le permite, bueno, no estar en estas listas negras que se activan tras la toma del poder de los nazis de forma inmediata prácticamente, ¿no? Y por lo tanto, él no hubiese acabado probablemente en marzo, en abril del 33, como Fritz Frenkel o como su hermano, en un campo de detención, en un cuartel, en una prisión. No todavía en ese momento. Pero lo cierto es que lo que sí experimenta inmediatamente es una especie de boicot generalizado a su trabajo. Un boicot por el cual sus misivas a los periódicos con los que estaba colaborando hasta ese momento, algunos de los más importantes de Alemania, el Frankfurter Zeitung, por ejemplo, o Die Literarische Welt, algunas revistas literarias, etcétera, quedan sin respuesta. Los manuscritos le son devueltos. Un programa para la radio sobre un autor alemán, sobre Lichtenberg, que justo es lo último que redacta antes de irse de Berlín, no se emite, etcétera, 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 ¿no? Es decir, le asusta la simultaneidad de que hasta qué punto eso sucede a la vez, perdón, y de una forma tan tajante. Bien.
para marzo de 1933, efectivamente, eso, el miedo a la asfixia económica está muy bien fundado en Benjamin y decide tomar la decisión de salir del país. Sin embargo, aquí hay un segundo aspecto en el que conviene detenerse y y que puede que nuestras asunciones de partida nos lleven a considerar que es de otra forma, ¿no? Del mismo modo que no todos abandonan, ¿no? De ese medio millón del que hablábamos, ¿no? No todos abandonan por las mismas motivaciones exactamente. Hay motivaciones más económicas, hay motivaciones eh, eh, más urgentes, digamos, incluso, ¿no? Hay diversas situaciones, ¿no? Y del mismo modo, también hay que recordar que en realidad esto no sucede de golpe, sino que es algo gradual. Yo creo que todos podemos tener en la cabeza probablemente, digamos, como parteaguas y por lo tanto como disparadero de toda esta situación del exilio, el 30 de enero de 1933, que es el momento en el que Hitler accede a la Cancillería del Reich, en el que es nombrado por el presidente, por Hindenburg, canciller. Sin embargo, lo cierto es que hay fechas muy relevantes tanto después como antes de enero del 33, que van a servir como toques de advertencia de lo que viene, ¿no? O como hitos en los que la situación se complica muchísimo más, ¿no? Algunas de las fechas que vienen después, como estamos viendo en la imagen, sería el 27 de febrero de 1933, la noche del 27 al 28 de febrero, que es cuando sucede el incendio del Reichstag, ¿no? Que, como es sabido, será aprovechado por el régimen nazi para culpar a los comunistas de este incendio y ponerles en el disparadero y prácticamente en pocos días, en pocas horas incluso, desmantelar prácticamente toda la estructura del Partido Comunista Alemán, que a partir de ese momento ya pasa de modo práctico a la clandestinidad, aunque todavía en las elecciones del 5 de marzo del 33, que es la siguiente fecha, son elecciones en las que concurre todavía el Partido Comunista y son las últimas elecciones en las que hay varios partidos. Ya en las siguientes, a finales del 33, habrá una lista única con el partido nazi, ¿no? Pero en este momento todavía hay varios partidos. La idea es tratar de mantener una apariencia de democracia funcionante, ¿no? En funcionamiento, y que por medios de la coacción, de la persecución política, de la desactivación de las estructuras del resto de partidos, sencillamente el partido nazi alcance la mayoría absoluta, digamos, por los votos, ¿no? Eso no sucede. El NSDAP se convierte en la primera fuerza de la Cámara, pero no tiene la mayoría absoluta. Alcanza una mayoría relativa con el concurso de otras fuerzas reaccionarias. Bueno, pero eso es desde luego un momento, es un hito crucial, ¿no? Benjamin escribe ya después, el día después del incendio del Reichstag, escribe que el aire es apenas respirable ya en Berlín, ¿no? Y sin embargo todavía duda qué decisión debe tomar, si debe quedarse en Berlín o si se debe ir y a dónde, porque él tiene constantemente la disyuntiva entre ir a un lugar donde cueste muy poco subsistir, pero en el cual, por lo tanto, no habrá condiciones para ganarse la vida, como Ibiza. Es decir, puede ir a Ibiza con el tiempo, con el dinero que tiene ahorrado, vivir bastantes meses, pero allí no va a tener forma de ganar su sustento, ¿no? Como escritor. O ir a un sitio donde sí pueda hacer esto, es decir, París, pero que sea muy caro. Y él no sale de esa disyuntiva hasta que finalmente se decide, una vez que han pasado ya estas elecciones del 5 de marzo del 33, ve lo que se avecina ya y sale. Y decide poner en orden sus asuntos, subarrendar el piso, poner orden en sus papeles y salir el 17 de marzo del 33. Con todo, estas fechas que hemos recordado, el incendio del Reichstag, las elecciones del 5 de marzo, etcétera, ¿no? Y por supuesto lo que vendrá después, las leyes de Nuremberg en el 35, etcétera, ¿no? Es más o menos conocido, ¿no? Quizás es más desconocido de lo que pasó antes, que también es muy importante,
porque en realidad es una visión equivocada de la historia alemana pensar que hasta el 30 de enero de 1933 la República de Weimar era una democracia liberal en pleno funcionamiento y que de la noche a la mañana se convierte en una dictadura totalitaria, ¿no? Los pasos empiezan antes, realmente, ¿no? Y en ese sentido tiene una importancia crucial la fecha de mayo del 32. En mayo del 32 hay una nueva crisis de gobierno y hay un temor muy fundado que Benjamin comparte. Benjamin le agarra en Ibiza, en la primera estancia en Ibiza, donde ha llegado en abril del 32. En mayo del 32, él cree que Hindenburg va a encargarle el gobierno a Hitler y escribe en una carta que el dictado de la razón le impone no honrar las celebraciones de la instauración del Tercer Reich con su presencia en Berlín, ¿no? Es decir, que se va a quedar en Ibiza precisamente para evitar eso. Pero de hecho no es así. Y Hindenburg encarga al gobierno a Franz von Papen, un político conservador de origen aristocrático, que forma un gabinete formado principalmente por independientes de carácter conservador y también muchos de ellos de origen aristocrático o procedentes de la academia. Esto, que en principio supone un alivio, ¿no? El hecho de que no se le encargue directamente a Hitler la formación de un gabinete, sin embargo, pronto se ve que Franz von Papen empieza a dar pasos que luego serán decisivos para la instauración del régimen nazi, ¿no? Por ejemplo, es él el que interviene el gobierno federado de Prusia, del Estado de Prusia, que era el Bundesland, el Estado federado más grande de Alemania entonces, y que estaba gobernado por una coalición entre socialdemócratas y otros partidos, y él lo interviene desde el gobierno central, lo que debilita la estructura federal de la República de Weimar y facilita la instauración de un gobierno centralizado, como luego será el Tercer Reich, ¿no? Pero más decisivamente son los pasos que da von Papen para instaurar un control férreo gubernamental de los medios de comunicación en toda Alemania. De hecho, puesto que en aquel momento al Estado de Prusia pertenecían tanto Frankfurt am Main como Berlín, que eran los principales centros mediáticos, por ejemplo, tanto en cabeceras de periódicos como en la radiodifusión, pues el ponerlos bajo control directo de su gabinete, eso facilita aún más el control de los medios de comunicación en toda Alemania, ¿no? Se ponen bajo la supervisión de una comisión de 2 personas, una de las cuales pertenece al partido nazi. Y eso no lo hace Hitler, lo hace von Papen. Bueno, Benjamin está fuera en aquel momento, como hemos dicho, está desde abril del 32 está en Ibiza, primero, durante unos cuantos meses, luego está en Italia, y pasa la mayor parte del año 32 fuera, en realidad. Pero desde fuera, desde Ibiza y desde Italia después, Benjamin nota inmediatamente el cambio en el paisaje mediático, digamos, en Alemania. En el Frankfurter Zeitung, por ejemplo, el año anterior, en 1931, había publicado 35 colaboraciones, el año anterior. En el año 32, desde junio del 32, no vuelve a publicar. Sus cartas quedan sin respuesta, se le devuelven manuscritos. Esto que comentábamos antes, en realidad, no empieza a suceder a partir de enero del 33, sino antes, a partir de mayo del 32. Él experimenta con mucha angustia desde la lejanía estos cambios, porque además no tiene manera es decir, quedan sin respuesta sus cartas, especialmente en lo que atañe a la radio, porque eran las colaboraciones mejor pagadas, y efectivamente cuando vuelva a Alemania por esos pocos meses, a comienzos del 33, vuelve en noviembre del 32 y se va ya en marzo del 33, ¿no? En esos meses logrará en parte restablecer parte de sus contactos, de hecho luego seguirá, aunque con menos regularidad, publicando en el Frankfurter Zeitung, e incluso ahí por un breve tiempo vuelve a colaborar en la radio de Berlín, pero por ejemplo en la radio de Frankfurt ya no volverá a colaborar nunca. Así que en realidad es algo más gradual de lo que parece en un primer momento, ¿vale? Y quizá no tan ligado
a la instauración como tal de Hitler en la Cancillería, sino que hay pasos tanto antes como después. Bien, es lo que no se le escapa a Benjamin en cualquier caso, es el motivo final de este cambio en sus posiciones. Finalmente, digamos, este cambio en su posición como escritor colaborador independiente en la prensa, ¿no? Finalmente, como él mismo decía en las palabras que leíamos antes, no se había manifestado de una forma flagrantemente pública en sus convicciones políticas en la prensa, ¿no? De modo que el verdadero problema estaba en su apellido judío. En una de las cartas que escribe en el verano del 32, quejándose amargamente por este boicot que sufre, denuncia un boicot que no podría estar mejor organizado si fuera yo un pequeño ropero judío de Neustädtin. Y esto lo dice todo sobre su conciencia de los motivos antisemitas que hay en este cambio, en su situación, este cambio drástico de un día a otro, en su situación como escritor independiente en el paisaje mediático alemán, ¿no? Neustädtin es muy significativo que lo mencione porque es un pequeño pueblecito de Prusia, recordado amargamente por las familias judías alemanas, porque fue allí donde en 1881 tuvo lugar el primer pogromo de la Prusia moderna. Es decir, que lo está diciendo con toda la intención y sabe lo que dice. Hay una última cosa que también habría que matizar. Cuando Benjamin, cuando Benjamin parte al exilio, el 17 de marzo del 33, podríamos decir que esta decisión, si bien, por supuesto, es muy grave y Benjamin había tenido siempre una relación especial con la ciudad de Berlín, lo cierto es que en su caso esto no se vive como un destierro tan trágico como podría pensarse. Es trágico a nivel de sus condiciones de vida, a nivel de las capacidades para ganar el sustento con su trabajo, para verse reconocido por sus escritos. Em, pero no tanto a otros niveles. Benjamin había vivido mucho tiempo fuera de Berlín. Como hemos dicho antes, durante su formación académica había estado en Múnich, en Frankfurt, en Berna. En los últimos años había pasado muchos meses fuera de Alemania, especialmente en distintas estancias en Italia, en Ibiza, en el sur de Francia, ¿no? Es decir, era una persona que había viajado mucho, que se sentía a gusto en distintos lugares de Europa, ¿no? Y que de hecho, a medida que el ambiente se va haciendo irrespirable en Berlín y en Alemania, no ya solo, digo, desde enero del 33, sino desde antes, Benjamin intensifica sus estancias fuera, hasta el punto de que en el año 32 prácticamente vive mucho más tiempo fuera que dentro, ¿no? Está desde abril del 32 hasta noviembre del 32 fuera, ¿no? De modo que en ese sentido, además hay que sumarle la idea de que París fue siempre para él una especie de foco de atracción intelectual, fue como su centro de gravedad intelectual, ¿no? Él había viajado muchas veces y había pasado temporadas en París ya desde los años 20. Allí había descubierto a los poetas surrealistas, eh, había ya para este momento traducido a Baudelaire, a Proust, ¿no? Allí había comenzado ya su obra de los pasajes, que luego detuvo durante unos años y que retoma en el año 34 y que le va a ocupar muy intensivamente hasta su muerte en el año 40. Es decir, que em, París y quizá más específicamente este lugar de París, que es la Salle Laproust, la sala Laproust de lectura de la Biblioteca Nacional, mm, es también un hogar para Benjamin, al menos a nivel intelectual. Él se va a sentir más en casa en esta sala, ¿no? Donde pasará muchas horas consultando legajos, archivos periodísticos y todo tipo de curiosidades literarias del París decimonónico, ¿no? Se va a sentir más en casa aquí que en los distintos alojamientos que va a tener, por los que va a tener que ir pasando en su estancia en París, que son muchos, ¿no? Y en los cuales, bueno, pues solo quizá en el último, en la Rue d'Ambasle, se siente propiamente en casa, ¿no? Lo que sí, pese a esa vinculación con París,
pese a ese centro de gravedad que supone para él la Biblioteca Nacional, hasta el punto de que toma la decisión de escapar de París en un momento en que ya es demasiado tarde, en que las cosas se le complican demasiado, precisamente porque Francia capitula y el gobierno de Vichy pone todas las trabas posibles burocráticas a los exiliados alemanes, ¿no? Pese a todo eso, es verdad que Benjamin sí siente una íntima necesidad vital de despedirse, al menos del Berlín de su infancia. Precisamente en este momento en el que ya el aire se hace irrespirable y en el que finalmente toma la decisión de irse, es cuando Benjamin está trabajando en Infancia en Berlín en torno a 1900, que son recuerdos de su infancia en Berlín, ¿no? Y que él lo describe en algún lugar como una vacuna a nivel individual y también a nivel colectivo, puesto que eh, son textos en los que él espera rescatar retazos de una otra Alemania, de un otro Berlín, ¿no? Y es cierto que esa necesidad existe a nivel vital e intelectual. Bien, con estas consideraciones sobre el exilio, pasamos ya al impacto que esto tiene específicamente sobre la obra de Benjamin, ¿no? De qué modo los condicionantes del exilio impactan en su obra. Bueno, aquí también hay algunas cosas que conviene matizar, o asunciones que uno podría pensar y que habría que desmentirlas, ¿no? En primer lugar, el impacto inmediato en el año 33-34 de las condiciones del exilio sobre su producción no es tan tajante como él imaginaba inicialmente. Es decir, Benjamin finalmente es capaz de continuar colaborando con varios medios alemanes desde el exilio. E incluso publicar un libro, como ahora hablaremos, que es este Deutsche Menschen alemanes. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues como muchos otros escritores en el exilio, lo hace utilizando seudónimos. Él escribirá también en revistas que surgen, revistas y editoriales que surgen montadas por los propios exiliados alemanes en distintos lugares, o lo intentará, como veremos con el autor como productor. Pero la forma de seguir publicando en Alemania, una vez que se han establecido una serie de filtros para la publicación oficial que le exigen el registro en una cámara y por lo tanto el control, digamos, de los escritores por parte del Estado, la manera de sortear eso es a través de los contactos que mantiene en las redacciones y publicando sus textos con otros nombres, con seudónimos. Algunos de estos son escogidos por él mismo, como el que usa más comúnmente, que es Detlef Holz. Otros son impuestos, escogidos por las redacciones, como C. Conrad, ¿no? Pero todos tienen, y usa algunos otros, y todos tienen algo en común, claro, que es que camuflan su apellido judío. Esto que parece casi como de novela de espías o algo así, ¿no? Esto del uso de seudónimos y a veces el uso de un seudónimo para no contaminar a otro seudónimo, como veremos, ¿no? En realidad es de la máxima seriedad, ¿no? Porque cuando finalmente a Benjamin se le notifique que se le ha retirado la nacionalidad alemana en 1939, lo que le ocasionará el problema final que tiene en la frontera franco-española, no lo olvidemos, ¿no? Cuando se toma esa decisión burocrática en un despacho en Berlín, es porque la Gestapo ha identificado su colaboración con su propio nombre, no con seudónimo en ese caso, sino firmado Walter Benjamin, en una revista que se editaba en alemán en Moscú, una revista soviética que se editaba en lengua alemana, que se llamaba Das Wort, la palabra. Allí escribe, en el año 36, publica y firma con su propio nombre, y eso tiene como consecuencia que 3 años después se le retira la nacionalidad alemana. Por lo tanto, es un tema de la máxima seriedad y con enormes repercusiones, como vemos, ¿no? Incluso publicando con seudónimo, hay un impacto claro en su obra desde el punto de vista de que tiene que adaptarse. Eh, Incluso en ciertas ocasiones tratando temas que son más o menos inocuos en sus colaboraciones en la prensa alemana, que no molesten, claro, ¿no? Y por otro lado, tratando como de
camuflarse, que es lo que hace con este libro, ¿no? Deutsche Menschen, que lo publica Alemanes, se llama, es una colección de cartas publicadas por celebridades, bueno, por personajes de la historia alemana a lo largo de la historia. Lo publica en Suiza, en la editorial Vita Nuova, firmado como Detlef Holz en 1936. ¿No? Él lo que pretende son cartas que ha ido publicando previamente, antes de la llegada al poder de los nazis, en el Frankfurter Zeitung, y con ellas ya pretendía ir de alguna forma calando en los lectores del periódico, mostrando una tradición alemana ilustrada, una burguesía ilustrada y cosmopolita, ¿no? Que se daba de bruces con otra tradición irracional, antisemita, belicistamente nacionalista, que era la que reclamaban los nazis. ¿No? Ese conjunto de cartas las edita, las reúne en este volumen, las publica en Suiza, las firma como Detlef Holz, con la idea, dándole ese nombre de Deutsche Menschen, ¿no? Que no podía sonar mal en la Alemania del Tercer Reich, alemanes simplemente, con la idea de que sea posible que ese libro se infiltre en el mercado alemán, que pase la censura y que tenga algún efecto, también de nuevo como una pequeña vacuna, ¿no? En la mente de sus lectores. Bueno, es el triple lema que aparece, sin embargo, pues no era muy propio para que pasase la censura tampoco. El triple lema dice, traducido, del honor sin fama, de la grandeza sin fulgor, de la dignidad sin recompensa. No es algo que suene especialmente agradable tampoco a oídos nazis. Bueno, por lo tanto, está este impacto de los seudónimos, del camuflaje, etcétera, ¿no? Y luego está la peculiaridad de que, ahora vamos a esto, la peculiaridad de que contra lo que pueda pensarse, el exilio de pronto no hermana a todos los exiliados. Lo que, si uno lo piensa, es bastante razonable, ¿no? Es decir, la República de Weimar fue un tiempo de gran agitación y de gran controversia y de gran oposición política, donde se formaron numerosos frentes, distintos grupos intelectuales, ¿no? Camarillas políticas. Y cuando toda la oposición al Tercer Reich, o al menos las élites de esa oposición, deben exiliarse, eso no las reconcilia de inmediato, no todos son amigos de la noche a la mañana, ¿no? Y esto va a tener también consecuencias para él, ¿no? Él no va a encuadrarse en ninguna de esas camarillas, él no va a estar en ningún frente de forma clara. Si bien era muy cercano a Gershom Scholem y durante un tiempo está considerando la posibilidad de emigrar a Palestina y de estudiar hebreo, sin embargo, él no es sionista, ¿no? Que va a tener pues, su propia estructura, su propia organización en aquellos años de exilio. Y lo mismo decíamos antes del Partido Comunista, si bien simpatiza, es muy cercano, conoce a mucha gente, tiene un impacto en su pensamiento, como el pensamiento judío también, pero él no es del partido, ¿no? Por lo tanto, no acaba de encajar en ninguna de esas camarillas, grupos, frentes que se abren en el exilio, ¿no? Y va a encontrarse a menudo muy solo y en tierra de nadie, en cierto sentido. Lo que sí implica, desde luego, ¿no? Hemos estado como tratando de desmontar cosas que puedan pensarse y que en realidad no eran así. Lo que desde luego puede pensarse y en efecto es así, es que lo que el exilio implicaba era miseria económica, enormes dificultades económicas. De hecho, en el tiempo, en los escasos meses que pasa en París, en el año 33 y 34, pasa por todos estos alojamientos, ¿no? Cuando llega a París desde Berlín el 18 de marzo del 33, se hospeda unos pocos días en el Hotel Istria, el que vemos arriba a la izquierda, antes de escapar para Ibiza, ¿no? Cuando vuelve enfermo de malaria a finales del 33, desde Ibiza a París, se hospeda en el Regina de Passy, a la derecha, que no tenía este aspecto. Este es el lugar, hoy día sigue siendo un hotel, pero se ha remodelado, claro. Y era un hotel pues mísero, ¿no? Terriblemente barato, que es lo que se podía permitir. Durante un tiempo reside allí, pero cuando ya no lo puede pagar más, tiene que convivir con su hermana Dora, que tenía un pequeño apartamento aquí, en la Rue Jasmin, número 25, ¿no?
y comparte durante un tiempo en una habitación que de hecho ya estaba subarrendada, pero justo un momento en el que la persona no estaba, ¿no? Y finalmente en este otro Hotel Floridor que sigue existiendo el edificio como un hotel ya cerrado desde la época de Benjamin, ¿no? Bueno, esos son solo algunos de sus alojamientos, solo entre el 33 y el 34, pero en sus sucesivas estancias en París, ya cuando ya se queda a partir del 35, esta va a ser la tónica, va a estar cambiando constantemente por las dificultades económicas que eso acarrea, hasta que finalmente ya con cierta estabilidad por parte de la aportación del Instituto para la Investigación Social ya pueda alquilar, por ejemplo, al final, la casa de la Rue Dombasle. Bueno, recibe también al comienzo, en los primeros meses de su exilio, tanto en Ibiza como ya en París, recibe una pequeña aportación también de la Alianza Israelita Internacional en aquel momento. También su amigo Adorno y su futura mujer Gretel Karplus también le ayudan. Entonces, bueno, pues así va subsistiendo, pero con muchas dificultades, ¿no? Por supuesto, acá implica también dificultades enormes para proseguir su actividad de escritura, ¿no? Y de pensamiento. Por ejemplo, su biblioteca. Su biblioteca, después de organizarlo con mucha complejidad, logra que amigos que están aún en Berlín la empaqueten y la envíen con Brecht a Dinamarca, porque él no puede recibirla en París, no tiene un lugar donde guardar todos esos libros, ¿no? Y prácticamente de hecho, ni puede pagar por el envío. Entonces, su biblioteca acaba allí, en Svendborg, en París, ¿no? Perdón, en Dinamarca. Y solo cuando visita a Brecht puede usarla realmente, ¿no? Por lo tanto, todo el resto de su producción lo hace sin su biblioteca. Bueno, enormes dificultades, tanto para escribir como, por supuesto, para obtener un reconocimiento por su obra, lo cual no va a ser posible en Alemania porque está firmando siempre con seudónimo, y es tremendamente difícil también en Francia como exiliado. Pues bien, todo esto de lo que estamos hablando, y ya vamos a ir terminando, creo que se reúne casi como en una lente de aumento en el texto del autor como productor, ¿no? Que es de abril de 1934. Muestro aquí, por cortesía del archivo Benjamin, la primera página de las 22 páginas mecanografiadas que constituyen el original del texto del autor como productor. Ahí en el subtítulo que se lee debajo del título de Autor als Produzent, el autor como productor, se lee que es una conferencia impartida en el Instituto para el Estudio del Fascismo en París el 27 de abril de 1934. En realidad, todas estas dificultades que mencionábamos de posicionamiento entre distintos grupos, de miseria económica, de seudónimos, todo esto se reúne en este texto hasta el punto de hacerlo, en cierto modo, un texto fallido. Ese mismo subtítulo, en realidad, no se corresponde con lo que pasó. Ni fue impartido como conferencia, ni desde luego ni fue redactado en esa fecha, ni fue en el INFA, en el Instituto para el Estudio del Fascismo. En realidad, el texto es el fruto de dos intentos fallidos de Benjamin por obtener algo de dinero en el exilio a cambio de su producción intelectual. En un primer momento, él logra, a través de unos contactos franceses, la posibilidad de dar una conferencia en casa, en la tertulia que reunía en su casa a un importante médico ginecólogo francés que se llamaba Jean d'Alsace. Él prepara a Benjamin durante mucho tiempo esa conferencia con la esperanza de que le abriría la posibilidad de un ciclo de conferencias, estas ya previo pago, ¿no? Que le abriría primero contactos muy buenos en las élites francesas y, por otro lado, la posibilidad bastante cierta de que le pagasen por ese ciclo de conferencias. Pues bien, trabaja durante mucho tiempo en ello, incluso las invitaciones se imprimen y se envían, ¿no? Pero finalmente, el 7 de abril del 34, el médico Jean d'Alsace enferma gravemente de neumonía, todo se cancela. Y Benjamin queda frustrado, tremendamente frustrado por todo el empeño que ha dedicado a esa tarea y que finalmente no le va a dar ningún rédito económico que necesita urgentemente.
De modo que, probablemente por mediación del propio Jean d'Alsace, acaba reformulando sus notas y trabajos previos y presentando este texto que él espera efectivamente poder presentar en el Instituto para el Estudio del Fascismo, que era un centro dirigido y vamos, que se llevaba en su actividad diaria por exiliados alemanes del Partido Comunista. Em, en este centro, que funcionaba de forma puramente gratuita por voluntarios y mediante donaciones de simpatizantes franceses, entre los cuales se encontraba Jean d'Alsace, ¿no? De ahí viene la conexión. Lo que no cabía esperar por parte de Benjamin era ningún pago por su conferencia. De modo que lo que él hace es escribir esta conferencia, dictarla a máquina y enviarla a una de esas revistas del exilio de las que hablábamos antes. En concreto, la revista Die Sammlung, con base en Ámsterdam, que dirigía Klaus Mann, el hijo de Thomas Mann, el sobrino de Heinrich Mann, ¿no? Dos de las grandes figuras literarias de la Alemania de entonces, ¿no? Con la idea de que la revista sí le dé un cierto pago por esta publicación. Por lo tanto, todo este paisaje de miseria económica en el que está condiciona completamente el nacimiento de este texto, ¿no? Además, es en un momento cuando él está trabajando en esas anotaciones para la casa de la conferencia de la casa de Jean d'Alsace. Él está viviendo, compartiendo ese apartamento con su hermana, porque no puede ni siquiera pagar el hotel. Es ese momento. Se suman otras dificultades a este texto, como el hecho de que lo tiene que escribir sin su biblioteca a mano, y eso hace que lo que sí le había llegado a París es su archivo personal de publicaciones, o sea, las reseñas, los artículos publicados en prensa que él guardaba muy ordenadamente, eso sí le había llegado. De modo que el texto es en realidad una especie de collage de autocitas, porque Benjamin no tiene los libros originales de los que está hablando a mano. Él hace un repaso por la literatura alemana de los últimos 10 años, pero no tiene esos libros. Lo que tiene a mano son sus reseñas sobre esos libros. Por lo tanto, en el propio texto se nota esas dificultades a la hora de continuar su producción económica. Otra dificultad muy flagrante es el propio acceso a una máquina de escribir. Él efectivamente dicta este texto y esto era algo obligado cada vez que tenía que mandar algo a una revista. Debía hacerlo en forma mecanografiada, pero no tenía acceso a una máquina de escribir ni a alguien que supiera usarla porque él no sabía, tenía que dictarlo. De modo que en esta ocasión, cuando el mismo día que dicta este texto escribe varias cartas también a máquina, ya lo hace, dice, aprovechando la rara constelación, en sus palabras, que supone disponer de una máquina de escribir. O sea, que esa era otra dificultad con la que se encontraba. Y incluso hay un detalle tremendamente, que a mí me parece tremendamente conmovedor y sintomático de las dificultades fundamentales con las que tenía que luchar Benjamin en este momento. Esas notas de las que estábamos hablando antes, que redacta para la conferencia en casa de Jean d'Alsace y con el tiempo se acabarán convirtiendo 2 semanas después en este texto, que garabatea con su letra minúscula en el apartamento de su hermana porque no puede pagar el hotel, ¿no? Además de eso, ¿en qué papel las escribe? Bueno, las escribe ni más ni menos que en un papel en sucio, porque tampoco tiene acceso a pliegos de papel fácilmente. De hecho, varias veces le escribe a Gretel, la futura mujer de Adorno, para pedirle que le envíe papel desde Alemania. Lo escribe en papel en sucio, pero un papel muy concreto. Es el reverso, la parte de atrás, de los formularios de recetas de su amigo Fritz Frenkel, el psiquiatra del que hablábamos al comienzo, que estaba ya en París en aquel momento. A mí me parece tremendamente conmovedor ese gesto. Por un lado, por el gesto de Benjamin de aprovechar el papel que tiene a mano, ¿no? Y por otro lado, porque ese formulario de recetas acompañó a Fritz Frenkel, que solo pudo llevar consigo una maleta y 200 marcos, acompañó a Fritz Frenkel desde el exilio en Berlín, probablemente pensando que le serviría de algo, que sería un formulario que él podría usar como psiquiatra, como médico en Francia. Y probablemente si Benjamin lo está usando como papel en sucio, significa que estaba equivocado en que él pudiese usar ese formulario, ¿no? O sea, es una condensación, ese pequeño detalle de todos los fracasos vitales a los que conduce el exilio y los equilibrios tan duros que todos ellos tienen que hacer para
subsistir y continuar con su producción y con su actividad. Hay otras dos cosas, y con esto vamos terminando, que se ven muy claramente en el texto y que han aparecido antes. Por un lado, la no pertenencia de Benjamin a ninguno de los frentes, camarillas, grupos, colectivos que se organizan en el exilio, ¿no? Aunque Benjamin planea impartir este texto como conferencia en el INFA, en el Instituto para el Estudio del Fascismo, en realidad él no simpatiza del todo con las posiciones de quienes llevan ese instituto. Y de hecho esto es en buena medida una crítica a esas posiciones en materia literaria. Tanto el director como algunos de quienes llevaban el INFA en aquel momento procedían del llamado BPRS, es decir, que era la Liga de Escritores Revolucionarios Proletarios de Alemania, es decir, escritores muy cercanos a la órbita del Partido Comunista o, en fin, militantes del Partido Comunista Alemán, que fueron casi pioneros en empujar en la dirección de lo que luego acabará siendo el realismo socialista, más tarde en el año 34. Pues bien, esas posiciones Benjamin no las compartía y es muy crítico con ellas en el texto, hasta el punto de que muy probablemente, aunque él pensó durante un tiempo que iba a impartir esa conferencia, muy probablemente no se llegó a impartir, y el motivo probablemente es el propio contenido del texto, que el INFA no lo consideró adecuado, porque estaban atacando en realidad las posiciones que ellos defendían, ¿no? Es decir, esa no pertenencia tiene un precio para Benjamin, ¿no? Y lo mismo cabe decir con la revista Die Sammlung de Klaus Mann, a la que envía el texto. El texto es muy crítico con buena parte de los literatos alemanes de los 10 años anteriores. Benjamin es fiel a la posición que mantuvo sobre su obra en las reseñas y en los artículos que él había ido publicando, y aquí constata, repite esa opinión. Y entre esos autores están autores que son tremendamente cercanos a la revista, como el propio Heinrich Mann, el tío de Klaus, que escribió en el primer número y en otros, y otros autores como Alfred Döblin y otros, ¿no? Entonces, Klaus Mann se resiste a publicar ese texto porque está criticando justamente a algunos de sus colaboradores más cercanos, ¿no? Del círculo más estrecho de la revista. Así que, de nuevo, ahí esta política de frentes, camarillas, colectivos, ¿no? Pasa factura a Benjamin, que sin embargo no está dispuesto a negociar con sus convicciones, con sus posiciones intelectuales, ni a ajustar lo que dice en el texto para contentar a unos o para contentar a otros. Y por último, el seudónimo. Es un texto que Benjamin manda a la revista buscando firmarlo con un seudónimo. Un seudónimo que, sin embargo, sería más adecuado casi llamar un metaseudónimo, porque él está protegiendo con ese seudónimo que propone a Klaus Mann no su propio nombre, sino el seudónimo que estaba usando ya habitualmente en Alemania, que era Detlef Holz. No quiere publicar con ese mismo seudónimo porque es una revista del exilio, contaminaría al nombre de Detlef Holz, que no podría seguir publicando en el Frankfurter Zeitung, y por lo tanto propone uno nuevo, que es O.E. Tal, T-A-L, que es un apellido común en Alemania. Solo que leído al revés significa láteo. Se lee láteo, leído al revés, que significa en latín me escondo, estoy escondido. Es decir, es una especie de juego de palabras. Y a mí esto también me parece tremendamente admirable y entrañable de Benjamin, ¿no? En un momento en el que debe tener el máximo cuidado, como luego se verá con el caso de Das Wort y la pérdida de la nacionalidad, y está muy justificado que use seudónimos. Sin embargo, él no puede evitar la tentación, digamos, de proponer un juego a sus lectores para que jueguen a ver quién es el que está escondido detrás de ese nombre, cosa que no es tan difícil puesto que el texto es una colección de autocitas, como hemos dicho, ¿no? Así que hasta eso tiene algo de entrañable y de un juego casi tremendamente peligroso, ¿no? En el que Benjamin incurre. Pues bien, de ahí que por todo eso considero que el autor como productor sirve un poco como lente de aumento, como lugar donde todas estas contradicciones, tensiones y equilibrios que el exilio impone sobre la trayectoria vital y el horizonte intelectual de Walter Benjamin, pues se ve especialmente, ¿no? Y se manifiestan especialmente. Lo cierto, y con esto vamos concluyendo, es que pese a todas esas dificultades y equilibrios, Benjamin permanece fiel hasta el final a sus posiciones como autor. Y para mí eso es lo que es el exilio para él. Es una prueba durísima
en la que, sin embargo, da con algunas de las formulaciones más tensas y certeras de toda su trayectoria intelectual. Y la grandeza de Benjamin en el exilio reside precisamente en eso, en no dejarse arrebatar la libertad de espíritu. Pese a la miseria, pese a la persecución, él supo mantenerse fiel a esa libertad intelectual y de espíritu y lo supo hacer hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Brecht dijo, cuando supo de su muerte, al toparse con una frontera infranqueable, Benjamin ha cruzado la frontera que sí podía franquear, quitándose la vida. Y eso es las mejores palabras para sintetizar lo que hace Benjamin hasta el final, siendo fiel a su propia posición y a su libertad intelectual. Muchas gracias. Pues Jaime, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Yo creo que nos ha permitido conocer mucho más la figura de Walter Benjamin, de entender también su vida, ¿no? Porque esas circunstancias personales, como bien has explicado, han Sí, marcado muchísimo su obra, ¿no? No era una obra para nada desconectada con la sociedad de su tiempo, sino justamente todo lo contrario. Así que yo creo que ha sido de gran utilidad conocer esta trayectoria y te agradecemos mucho que hayas querido compartirla con nosotros aquí en el canal del Centro Sefarat. Así que muchísimas gracias al por revés. esta conferencia. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por estar conectados esta tarde aquí en el canal del Centro Sefarat y les esperamos en próximas emisiones. Muchísimas gracias.